Todos los días fingen ser una pareja feliz, pero de repente desarrollan sentimientos verdaderos. Después de enterarse de que su nuera era una vez esclava, Ezra comenzó a investigar su identidad. Owen, para proteger a su esposa, ordenó a sus subordinados que buscaran el testigo para controlar a su primo Bedak en prisión. Pero no sabía que Lyra no era la asesina que mató a su hermana. Lyra quería disculparse, pero solo lo hizo enojar más. Una vez más vieron el video de la muerte de su hermana, pero se perdieron la última parte. Owen asumió enojado que todo fue culpa de Lyra, y por accidente Ezra estaba caminando afuera. En este punto se dio con el paradero del testigo. Lyra lo siguió apresuradamente, diciendo que había decidido dar su vida a Owen. Después de subirse al auto, Owen dijo que nadie podía dañar a Lyra excepto él. Después de que se fueron, Ezra le ordenó al mayordomo que los vigilara. Para que no sospechara, Owen condujo hasta la playa, fingiendo ser amable con Lyra. En este momento no parecía que estuviera actuando, pero cuando pensó en su difunta hermana, una vez más volvió a la realidad. El ama de llaves le informó a la señora Ezra que no había encontrado nada fuera de lo común. En este momento, la sirvienta le informó a Eda que Ezra a menudo se peleaba con su hijo a causa de Lyra. Sin embargo, todavía sospechó que la relación entre Owen y Lyra fue anormal. Los transeúntes los vieron e inmediatamente admiraron a Lyra. Pero pronto, Owen comenzó a burlarse de ella. Tan pronto como entró, descubrió que el ama de llaves todavía lo estaba mirando. En este punto, Ezra llegó para llevarse al testigo para que pudiera investigar más a Lyra. Después de que todos llegaron al almacén, no encontraron a nadie. Ezra supuso que Owen ocultaba algo. Para evitar las sospechas de su madre, Owen trató intencionalmente a Lyra con amabilidad. Cuando regresó a la mansión, llevó a Lyra a otro almacén, pero aún así no despejó las sospechas de su madre. Resultó que Owen supo desde el principio el plan de su madre, por lo que envió a sus subordinados a llevar al testigo a otro lugar. En el momento en que el testigo vio a Lyra, se sintió extremadamente sorprendido. Resulta que este hombre solía ir con Owen a África. Owen le preguntó intencionalmente sobre la muerte de su hermana. Pensando que Owen sabía todos los hechos, el hombre confesó que él y Bedak habían estado haciendo contrabando. Mientras Owen lo amenazaba con revelar la muerte de su hermana, llamaron a la puerta. Cuando descubrió que su subordinado había sido derribado, regresó rápidamente a la habitación para encontrarse con un hombre misterioso. Resultó que el arresto del testigo por parte de Owen afectó el negocio del otro. Al ver la actitud de Owen, el hombre usó a Lyra como rehén, pero Owen no se inmutó, ya que la única persona autorizada para dañar a Lyra solo podía ser él. Owen sacó directamente la pistola, asustando un poco al oponente. La otra parte quería chantajear, pero Owen sin dudarlo inmediatamente apretó el gatillo. El ruido era tan fuerte que asustó a Lyra. Owen siguió interrogando a la testigo sobre la muerte de su hermana. El hombre acababa de presenciar la crueldad de Owen, y tuvo que decir que mientras estaba en África, escuchó que Lyra era la asesina. Esto pasó factura a Lyra. Esta vez Owen ya no tenía frío, pero inmediatamente la consoló. Luego, la llevó a una mansión en las afueras. Fueron a dar un paseo por el bosque, pero no se dijeron una palabra. Lyra se acomodó la ropa para evitar sospechas. Aunque quería preguntar por la lesión de Lyra, Owen no se atrevió a abrir la boca. En este punto, esperaba mucho que ella no estuviera involucrada en la muerte de su hermana. Al ver a la honesta Lyra cuidando al perro callejero, recordó lo sucedido. Luego la regañó de nuevo por ser una asesina. Ezra fue a la comisaría a pedir ver al testigo para investigar la muerte de su hija. Sin embargo, pronto hizo un trato con Owen para mantenerlo en secreto. Owen vio a su madre e inmediatamente fingió ser un ignorante. Ezra, después de no poder averiguar nada, se fue. Al regresar a la mansión, anunció que le daría la bienvenida a un invitado especial y reveló una extraña sonrisa. Ese invitado especial era el colega de la hermana fallecida. Cuando vio a Lyra, se sorprendió y preguntó por qué estaba aquí. Aunque no dijo que Lyra fuera la asesina, mostró su disgusto. Volkan no expuso a Lyra, resultó que él también fue engañado, por lo que asumió que Lyra era la culpable. Todavía estaba secretamente enamorado de la hermana de Owen. Durante la conversación, constantemente se burlaba de Owen y Lyra. Owen no se atrevió a refutar, pero trató de controlar sus emociones. Cuando Volkan estaba a punto de irse, Ezra lo detuvo. Volkan no podía aceptar que Owen se casó con la enemiga, así que decidió quedarse en la villa para vengarse. Owen esta vez no culpó a Lyra, sino que se quejó de la forma de vengarse de Ezra. Además, consoló a Lyra para que no mostrara dudas, porque no permitiría que nadie la lastimara. Owen vio a Volkan y quiso hablar con él en privado, aconsejando no dudar de sus caminos. Esta era la primera vez que Owen bajó su ego para proteger a Lyra. Mientras hablaban, Ezra reapareció afuera. Lyra tiró el jarrón a propósito para evitar que escuchara la conversación. Después de que Volkan dijo que estaba hablando de negocios con Owen, las dudas de Ezra se aclararon. Aún así, Volkan no estaba dispuesto a dejar ir a Lyra fácilmente. Su ira hacia Lyra fue vista accidentalmente por el ama de llaves.
Al ver que Lyra era inusual, Owen le preguntó qué pasó. Luego le aconsejó que no se preocupara, y se acercó a la ventana para observar a Volkan. Pase lo que pase, mientras esté con Owen, Lyra siempre se sentirá segura. Después de la cena, toda la familia se sentó a conversar. Tan pronto como Ezra mencionara a su hermana, Owen cambiaría de tema. Volkan continuó usando palabras para burlarse de Owen y Lyra. Por suerte, Volkan no expuso a Lyra. Luego fue a la habitación de la hermana fallecida que más amaba. No podía soportar el hecho de que la asesina estaba viviendo una vida feliz, por lo que tomó una decisión loca. Al ver sufrir a Lyra, Owen la consoló. Lyra, todavía un poco molesta, salió de la habitación sin darse cuenta del peligro. Estaba a punto de regresar a su habitación cuando Volkan la amordazó. Cuanto más protestaba Lyra, más emocionado se volvía Volkan. De repente, Ezra apareció accidentalmente salvando la vida de Lyra. Al verla un poco sospechosa, Volkan rápidamente explicó que quería ir a la cocina a tomar agua. Antes de irse, también hizo un gesto amenazador, haciendo que Lyra ya no pudiera calmarse. Después de regresar a su habitación, le dijo a Owen que Volkan no era una buena persona, pero a Owen simplemente no le importó. Resulta que Volkan no solo estaba resentido con Lyra sino también con Owen. En ese momento, el sonido volvió, pero Lyra no notó nada inusual. Resulta que Volkan se escondió detrás de la puerta esperando la oportunidad de vengarse de Lyra. A medianoche, Lyra todavía no podía dormir. En trance, le devolvió el collar de su hermana perdida a Owen. Para proteger la seguridad de Owen, ella decidió irse, pero Owen la detuvo. Volkan los miró con frialdad, luego un grito despertó a Lyra. Después de que se calmó, estaba a punto de contarle a Owen el malvado plan de Volkan, pero fue interrumpida por la sirvienta. Sabiendo que Ezra estaba con Volkan, Owen temía que se revelara la identidad de Lyra. Inmediatamente llamó a su madre pero nadie respondió. Resulta que acababan de visitar la tumba de la hermana de Owen. Volkan inmediatamente cambió el tema del asesino que mató a su hermana. Ezra no entendió porque todavía asumía que el asesino estaba siendo castigado por Owen, pero Owen sabía muy bien que estaba tratando de provocarlo. Volkan no podía entender por qué Owen fue a casarse con la asesina que mató a su hermana. La atmósfera entre los dos se volvió cada vez más tensa. Owen trató de controlar sus emociones para proteger a Lyra, pero Volkan aún lo provocaba. Volkan pensó que tal vez Owen estaba realmente enamorado de Lyra, así que renunció a vengar a su hermana. Por casualidad, Ezra escuchó su conversación. Para proteger a la chica que amaba, Owen no tenía miedo de enfrentarse a nadie. Afortunadamente, Ezra no escuchó su conversación. Owen dijo que Volkan se iría de la mansión, pero claramente no se dio por vencido con su plan de venganza fácilmente. Miró a Lyra con ojos agudos, diciendo que debería haberla matado anoche y luego la amenazó. En ese momento, apareció la hermana menor, lo que hizo que Volkan pareciera inmediatamente muy amigable. Cuando regresó a su habitación para mirar los objetos en la habitación, estaba inmerso en su propio mundo. Esto también prueba que no perdonará fácilmente a Owen y Lyra. Owen se alegra de que finalmente se haya ido. Luego, Owen le preguntó a Lyra por qué estaba hablando de un matrimonio falso con Volkan. Leila entró para anunciar que Eda y su madre habían venido a hablar nuevamente, pero el tema era solo sobre su hermana fallecida. Lyra pone excusas para irse, pero Eda y su madre se burlan de ella. En este punto, Owen se enojó y no entendió por qué Lyra reveló que su matrimonio fue solo un juego. Cuanto mayor sea el tiempo de contacto, mayor será su afecto por Owen. Una vez más vio la escena antes de que su hermana fuera asesinada. Ahora estaba a solo un paso de la verdad. Cuando vio a Lyra, se enojó mucho con ella. Así como así, una vez más ignoraron la verdad. Solo hay un video que ni el personaje ni el espectador pueden ver todo. Por la noche, Lyra volvió a recordar la pesadilla, pensando que Owen podría estar en peligro. Estaba sumamente preocupada. Owen iba a la casa de su padre adoptivo cada vez que se encontraba en una situación triste. Se odia a sí mismo por enamorarse de la enemiga. En ese momento, Lyra salió a tomar aire fresco, sin darse cuenta de que alguien la seguía. Después de descubrir que Lyra no estaba, Owen se dio cuenta de que no podía perderla. ¿Cómo lidiarán Owen y Lyra con Volkan y cuándo se revelará la verdad? No olvides suscribirte y activar la notificación para ver los siguientes capítulos.